Vamos con el cuarto video, PG Lawyers Financieros, a este respecto del juicio de amparo mexicano. Entonces seguimos con esta parte que tiene que ver y vamos a avanzar así. Las excepciones para resolver el amparo, los recursos y procedimientos se resuelven antes de que... fíjense lo que estoy diciendo, excepciones para resolver el amparo, recursos y procedimientos para que se resuelvan antes. ¿Se resuelvan qué antes? Pues me imagino que los juicios de amparo, ¿verdad? Y entonces vamos a ver. Tenemos un artículo en la legislación que de manera excepcional y también en forma excepcional señala que cuando exista urgencia y desde luego atendiendo al interés social o atendiendo al orden público, y entonces tienen que atender, ¿verdad?, qué es el interés social y qué es el orden público. No se confundan legisladores que luego ponen atendiendo al orden público y al interés público. Ay, por favor, bueno, ni hablar. Las cámaras del Congreso de la Unión, dice las cámaras del Congreso, recuerden cuántas cámaras tiene el Congreso de la Unión. Qué afortunado que aquí sí hablan de Congreso de la Unión y no de Congreso General. Es lo mismo, pues unifiquen así de fácil a través de sus presidentes. ¿Los presidentes de quién? Pues de las cámaras, o a través del Ejecutivo Federal, que por conducto de su consejero jurídico, siempre tendrá que ser por conducto de su consejero jurídico, pues no, ¿verdad? El que puede lo más puede lo menos. Podrán solicitar al presidente de qué, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que el juicio de amparo, incluidos los recursos en el juicio de amparo, para que no anden diciendo el juicio de amparo es un recurso. Pues sí, puedo recurrir a él, pero puedo recurrir al juicio, ¿verdad? O los recursos, me estoy refiriendo a los recursos dentro del juicio de amparo, o procedimientos, qué triste que no hablen de procesos, bueno, o procedimientos derivados de se sustancien, y ya sabemos qué es sustanciar, ¿verdad? Y entonces aquí resulta curioso que hablen de sustanciar. En el juicio es correcto, pero contra recursos y procedimientos, tal vez contra recursos sí, contra procedimientos o procesos debería de decir, ¿verdad? Legisladores, sustancien y resuelvan de manera prioritaria, que es decir, prioritaria, lo primero, ¿verdad? Sin modificar de ningún modo los plazos previstos en la ley. Entonces no voy a modificar por resolver de manera prioritaria los plazos, simplemente voy a pasar el expediente. Si tenía 10 y este es el 11, lo paso al número 1 y le quito un 1 y entonces no resté 10, ¿verdad? Solamente al 11 le quitas 1, pues quedas en el número 1. Y desde luego van a advertir ustedes un párrafo donde se advierte lo siguiente. Y lo siguiente que van a advertir ustedes, pues es que ante la urgencia, ¿verdad?, en términos del artículo al que estamos haciendo referencia, pues se va a justificar cuando se trate de amparos promovidos. ¿Para qué? Pues para que sea para la defensa de grupos vulnerables. Entonces, ese amparo, pues no que era individual, no que, no se confundan. Entonces, promovidos para grupos vulnerables en los términos de la ley. Desde luego lo siguiente nos dice se trata del cumplimiento de decretos, o sea, es diferente, ¿verdad? Una cosa es que tú promuevas el amparo para la defensa de los grupos vulnerables en los términos de la ley, y pues ya por ahí leerás, ¿verdad?, tus artículos constitucionales y todas las legislaciones que existen al respecto. Y ya la otra fracción prácticamente en donde también queda justificado promover ante esta urgencia, se trata del cumplimiento de decretos, de resoluciones o de actos de autoridad en materia de competencia económica, atendiendo desde luego a la trascendencia para cualquier Estado o nación, monopolios y libre concurrencia. Monopolios, pues ya saben de cuáles, ¿verdad? No de los ilegales. Y la libre concurrencia, desde luego vas a poder promover este tipo de amparos y ya sabes quién lo va a solicitar y ya sabes quién en ese sentido se va a pronunciar y quién lo va a desahogar. Desde luego también vas a poder promover este tipo de amparos, ¿verdad?, en forma urgente y primigenia en cuanto a su resolución,
dándoles prioridad, ¿verdad? Sin que esto cambie, ya dijimos los términos, cuando se trate de daños irreversibles al equilibrio ecológico. Me imagino, pónganse muy vivas ONGs a ese respecto en materia de energía y vamos a ver si verdaderamente los atienden. Yo sé que sí, en aquellos casos que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia estime procedentes. El legislador no es tonto, ¿verdad? Solamente cuando se estime procedente, no siempre, y entonces no siempre es urgente. Acuérdense lo que decía Nelsonet, que había legislación y jurisprudencia para amigos y para los que no eran amigos. Qué triste, pero así el ser humano, por eso los catorrazos, ¿verdad? Entonces van ustedes a poder advertir igualmente a este respecto que el procedimiento de resoluciones prioritarias al que estamos haciendo referencia, el trámite es el siguiente, y yo le llamo también procedimiento, aunque en realidad debería ser el proceso, ¿verdad? Pero para mí el proceso es completo, lo que tiene que ver con relación al juicio, y el procedimiento, pues todos son aquellos pequeñines que se den dentro o en el transcurso para llegar a emitirse juicio. Desde luego se dice que recibida la solicitud, ¿verdad?, para este tipo de juicio de amparo con urgencia y prioritario, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo va a someter a consideración del Pleno. Ya saben ustedes, ¿verdad?, cuántos ministros hay y cuántos conforman Pleno, que resolverá de forma definitiva a este respecto por la mayoría simple. Entonces, muy sencillo, ¿verdad? Hay una idea posterior que se refiere precisamente a que la resolución que estén emitiendo, ¿verdad?, esta mayoría simple va a incluir desde luego las providencias que resulten necesarias, las que se notificarán cuando proceda al Consejo de la Judicatura, solamente cuando proceda, y entonces va a advertir, va a incluir providencias necesarias. Vámonos con esta parte tercera y desde luego para la admisión y trámite de la resolución, de las solicitudes, así como para las provisiones, ¿verdad?, a que hemos hecho referencia, que se van a incluir, o sea, llamémosle previsiones y no confundamos con providencias. A que se hace referencia en el artículo, pues se va a observar siempre los acuerdos generales que al efecto emita ¿quién? Pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, seguimos con esta parte y prácticamente con esto vamos a cerrar este video y nos estamos refiriendo a otro capítulo en donde ya se regula la capacidad y la personería o la personalidad de las partes en el juicio de amparo, y solamente como probadita les digo que el artículo nos señala que son partes en el juicio de amparo, desde luego el quejoso, es decir, hasta que se inicia la admisión del juicio, por lo tanto es agraviado, por lo tanto es promovente, y ya después puede ser quejoso promovente, y no dejan de ser partes. El quejoso, quien teniendo tal carácter, es quien aduce, ya dijimos que es aducir, tengan mucho cuidado con esa palabra. Ser titular de un derecho subjetivo no necesita comprobarlo, basta con aducir, pero si atendieran, ¿verdad?, a la palabra aducir en el sentido estricto, pues estaríamos en problemas. Lamentablemente así se entiende o malentiende. Y aduce ser titular de un derecho subjetivo, y entiendan la diferencia, ¿verdad?, entre los derechos subjetivos y la otra clasificación que ya conocen, de un interés legítimo. Entonces la legislación en materia de amparo sí sigue comprendiendo al interés jurídico, pero estamos hablando, ¿verdad?, que en el caso de las partes vamos a entender a un interés legítimo, y este interés legítimo puede ser individual o colectivo, sin confundirse que por estar hablando de que es individual o colectivo, dejemos de estar hablando del interés legítimo, siempre que alegue la norma, siempre que alegue el acto o siempre que alegue la omisión reclamados, y al aducir, desde luego, su derecho subjetivo y demostrar, no necesita demostrar plenamente su interés legítimo, desde luego, las actos, las normas, los actos, las omisiones reclamadas de la autoridad o puede ser de una persona, ¿verdad? Ya dijimos,
en los casos que señale la ley, violan los derechos previstos en el artículo correspondiente de la presente ley y con ello además producen, ¿verdad?, una afectación, y entonces hay que entender que es afectación y esa afectación deberá de ser real y actual, y esto ocurre dentro de su esfera jurídica del quejoso, del demandante, ¿verdad?, del promovente, del agraviado, sin confundirse, ¿verdad?, los que manejan la segunda instancia. Ay, dijo agraviado, estos son agravios. No, señores, no lo digo yo, lo dice la ley. Desde luego, ya sea de manera directa, ¿verdad?, esta afectación real actual en la esfera jurídica, sea directa o en virtud de una especial situación frente al orden jurídico. Por el momento les doy las gracias, me pongo sus órdenes. Alex Paz, PG Lawyers, estamos para servirles. Muy buena tarde, buen provecho.